¿Alguna vez has sentido que hay una fuerza en ti tan intensa, tan poderosa, que si supieras cómo usarla, tu vida entera cambiaría? Esa fuerza existe y no es un error, es tu energía sexual. Pero si no la entiendes, puede arrastrarte. Hoy quiero hablarte de algo que la mayoría ignora. Esa energía no está para dominarte, está para elevarte. Porque cuando la canalizas, cuando la transformas en propósito, Dios abre puertas que ni imaginabas. Hoy Él te dice, eso que te confunde, si lo entregas, te bendecirá. Quédate, porque estás a punto de descubrir tu oro interior. Sentirás que hay en ti una energía tan intensa y vibrante que parece latir en cada célula. Una fuerza que puede elevarte o hundirte según cómo la uses. Esa energía sexual que muchos viven con culpa y desconexión es en realidad un tesoro oculto. Un oro puro esperando ser descubierto y redirigido hacia un propósito que trasciende lo físico. Y si te dijera que esa misma fuerza que hoy te arrastra puede convertirse en el motor de tus sueños más grandes, que si dejas de someterte a ella y empiezas a transformarla, estarás tocando la puerta de un poder interior que desafía los límites de lo imaginable. Imagina ahora tu cuerpo como un alijo de energía divina, una mina de oro espiritual bajo tus pies. Cada impulso, cada latido, tiene un mensaje, una urgencia, y si te quedas atrapado en la gratificación fugaz, solo saboreas la pátina del metal y no su valor real. En cambio, cuando decides alinear tu deseo con una visión más alta, es como si alguien abriera un cofre y descubriera lingotes puros, listos para invertirlos en salud, en proyectos, en relaciones, en liderazgo. Yo lo he visto en mi vida. Cuando logré redirigir esa misma corriente hacia mis sueños, mi voz interior se amplificó, mis ideas tomaron forma y mi paso empezó a resonar con propósito. No se trata de negar tu naturaleza, al contrario, se trata de honrarla, porque tus impulsos no están ahí para castigarte, están ahí para iluminarte. Cuando reconoces que esa energía no es pecado sino potencia, todo cambia. Tu forma de mirarte, tu forma de hablarte, tu forma de decidir. En ese momento, entiendes que cada vez que cedías a la gratificación sin conciencia, estabas dejando que tu tesoro se filtrara en arena, en vacío sin semilla. Pero también entiendes que esa misma energía puede regarse en la tierra fértil de tu propósito y convertirse en fruto abundante, tan real como dulce. Permíteme contarte algo muy personal. Recuerdo un momento en que me sentí atrapado en el loop de la culpa, sintiendo que debía esconder una parte de mí mismo, pensando que cualquier impulso era un reflejo de debilidad. Estaba en una noche larga, lleno de pensamientos que me debilitaban, sintiendo que algo me dominaba. Y fue en esta oscuridad donde comprendí que si no tomaba las riendas de esa energía, esa misma fuerza me arrastraría al vacío emocional. Decidí entonces ver ese impulso como un llamado, una señal de algo que necesitaba ser redirigido. Fue como si viera un río desbordado que, sin contención, inunda todo, pero con canales bien diseñados, puede regar campos fértiles y dar vida. Sentí el miedo de elegir el cambio, pero decidí confiar. Allí comencé a transformar esa corriente en hábitos, meditaciones, escritura, proyectos creativos en los que volcaba mis pensamientos, mis canciones, mis visiones. Lentamente, el caos en mi interior se convirtió en calma productiva y la culpa se desvaneció. Descubrí que la misma energía que antes me había hundido era ahora el impulso que me impulsaba. La confesión más poderosa no fue con otros, sino conmigo. Esto no es tu enemigo, es tu aliado mal manejado. Y en ese instante, algo dentro de mí despertó. Una claridad, una dignidad, un sentido de que no estaba quebrado, sino llamado. Quizás estés ahí, sintiendo culpa, sintiendo que tu energía sexual es una carga, una voz que te empuja a rendirte en vez de a levantarte. Te invito a ver ese sentimiento diferente,
como una señal divina, como un llamar para poner esa energía al servicio de algo más grande. No para reprimirla, sino para transmutarla. Porque cuando comprendes que no es pecado sino potencia, todo comienza a reordenarse. Tu enfoque, tu atención, tus prioridades. Comienzas a elegir lo eterno sobre lo fugitivo, lo fructífero sobre lo inmediato. Visualiza ahora un bloque de oro bruto en tus manos. Es áspero, pesado, valioso. Si lo dejas inerte, su valor permanece oculto y nadie lo nota. Pero si lo llevas a un artesano, él lo pulirá, lo convertirá en una corona. Así es tu energía. Si no la tocas, si la ignoras, o te dejas arrastrar por ella, seguirá siendo potencial sin manifestación. Pero si la tomas y la entregas a tus manos creativas, a tus manos espirituales, a tu corazón humilde, se convertirá en corona, en un instrumento para bendecir tu vida y la de otros. Y es en este descubrimiento donde nace el mayor desafío y la mayor liberación. Decidir que esta parte de ti no te domina, sino que tú la gobiernas. Que tu energía sexual puede caminar junto a ti, como un aliado silencioso, no como un tirano furioso. Esa decisión es un acto de fe, un acto de dignidad, un acto de amor. Amor a ti mismo, amor a lo que puedes llegar a ser, y amor a Dios que te dignifica y te invita a una transformación real. Cuando ese momento llega, ya no quieres huir de ti mismo. En cambio, te conviertes en arquitecto de tu alma. Empiezas a construir rituales, un momento cada día para escuchar tu cuerpo con gratitud, un momento para canalizar esa fuerza en oración, en metas, en visiones. Y de pronto descubres que sucede algo sorprendente. Tu creatividad fluye, tu energía se estabiliza, tu mente se aclara, tu corazón se alinea y tus relaciones toman un color nuevo. Lo que antes te agotaba, ahora te impulsa. No ignores este impulso, no lo condemnes ni lo escondas. Reconócele. Sí, estás aquí y traes contigo un mensaje. Aprende a ponerle nombre, a darle propósito, a integrarlo. Tu energía sexual no es un callejón oscuro. Es una galería esperando ser pintada con tu luz. Es oro en bruto, esperando tu visión para ser cincelado y transformado. Y cuando esto ocurre, cuando decides finalmente que no quieres vivir pendiente de cada impulsividad, sino construir desde ese espacio interno, algo extraordinario ocurre. Tus días dejan de ser una sucesión de reacciones y se convierten en una coreografía armónica, diseñada por un propósito que te trasciende. Tu cuerpo deja de ser un ventilador de deseos para ser una semilla fértil de bendición. Así, sin darte cuenta, empiezas a atraer oportunidades, a sentirte más fuerte en tus decisiones, a caminar con una paz y una firmeza que nunca habías conocido. Esa misma juventud interior se transforma en sabiduría madura porque ahora sabes que tu energía no define quién eres, sino cómo decides usarla. Y eso, te lo aseguro, es el primer paso hacia una vida enriquecida. No se trata de controlar tu deseo con frialdad ni con represión, sino con conciencia y propósito. Eres capaz de convertir el impulso en visión, la pasión en arte, el deseo en llamado. Esa es la promesa de tu energía sexual redirigida. Esa es tu puerta de entrada al poder que has estado buscando. Hay deseos dentro de ti que no nacieron para avergonzarte, sino para impulsarte. Fuerzas internas que, mal entendidas, se convierten en cadenas, pero bien dirigidas se transforman en alas. Esa energía sexual que muchas veces te confunde, no es un error. Es un mapa. Cada impulso que aparece, cada emoción que brota desde lo profundo de tu ser, lleva consigo un mensaje, una necesidad de propósito, un llamado que va más allá del cuerpo. Y cuando decides someter esos deseos a Dios, no los estás anulando, los estás elevando. Imagina esto, un fuego ardiendo en medio de un campo. Si lo dejas sin control, arrasa con todo. Pero si lo canalizas, ese mismo fuego puede encender una antorcha, calentar un hogar o forjar el acero.
Así funciona el deseo cuando se somete a una visión más grande. No se apaga, no se esconde, se transforma. Porque lo que nace en ti no es accidental, ni es solamente carnal. Hay algo espiritual dentro de todo eso que has sentido y que quizás has tratado de reprimir. Dios no te dio esa energía para que te avergonzaras de ella, sino para que aprendieras a gobernarla y dirigirla hacia lo eterno. Durante mucho tiempo viví en esa lucha interna. Querer agradar a Dios, pero al mismo tiempo sentirme dividido por los impulsos que no sabía cómo manejar. Intenté silenciar lo que sentía, lo escondí, fingí que no existía. Pero eso solo lo hizo más fuerte. Fue hasta que decidí hablar con Dios desde la verdad de mi corazón, sin filtros, sin máscaras, que algo comenzó a cambiar. No le pedí que me quitara el deseo. Le pedí que me enseñara a entenderlo. Y en ese momento descubrí algo profundo, que cada deseo tiene una raíz espiritual esperando ser redimida. Cuando le entregas tu deseo a Dios, no estás diciendo esto es malo. Estás diciendo úsalo para tu bien. Estás haciendo espacio para que lo natural se convierta en sobrenatural. Estás diciendo, esto que siento, que me arrastra, que me domina, también puede ser la fuerza que me construye, si tú me enseñas cómo usarla. Y en esa oración, en esa entrega sincera, se abre una puerta. Empiezas a ver con otros ojos. Dejas de pelear contra ti mismo y comienzas a caminar contigo, con propósito. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que tu deseo te separa de Dios? Y ahora piensa, ¿qué pasaría si ese deseo, entregado con humildad, fuera la herramienta que Dios usa para acercarte más a Él? Porque el deseo no es el enemigo. El deseo mal dirigido sí lo es, pero que cuando decides colocarlo en las manos correctas, Dios lo transforma. Y esa transformación comienza no cuando lo reprimes, sino cuando lo reconoces y decides redimirlo. Vi cómo esa energía que antes me robaba el enfoque, que me sacaba de mi centro, que me hacía sentir dividido, comenzó a convertirse en una fuente de inspiración. Ya no se trataba de resistir por miedo, sino de gobernar con visión. Cada impulso se volvió un recordatorio. Tienes dentro de ti una fuerza que puede alimentar tus dones, tu llamado, tu servicio. Y así, algo que antes me hacía sentir desconectado, comenzó a darme dirección. Esa es la diferencia que hace entregarle tu deseo a Dios. Hay algo que pasa cuando dejas de ver tu deseo como una maldición y comienzas a verlo como un instrumento. Tu mente cambia. Ya no te castigas por sentir, porque entiendes que sentir no es caer. Sentir es parte del diseño. Lo importante no es si sientes, sino qué haces con eso que sientes. Porque cada vez que eliges dirigir tu deseo en lugar de ceder ante él, estás construyendo tu carácter. Estás diciendo, mi llamado es más grande que mi impulso. Y eso, lo creas o no, es una forma de adoración. Ahora quiero que visualices esto. Estás caminando en una ciudad antigua y en el centro hay un templo. En el altar hay fuego. Ese fuego es tu deseo. Puedes usarlo para iluminar ese templo, para encender incienso, para calentar a quienes lleguen buscando refugio. Pero si lo abandonas, si lo ignoras, ese fuego se descontrola. Empieza a consumir las paredes, a invadir los espacios sagrados, hasta que todo se llena de humo y confusión. No es el fuego lo que destruye, es la falta de propósito. Así es tu energía sexual cuando no tiene dirección espiritual. Dios no necesita que dejes de sentir, necesita que aprendas a redirigir. Porque si ese fuego fue depositado en ti, es porque tiene una razón de ser. Y cuando decides colocarlo bajo su propósito, algo en ti se alinea, dejas de sentirte culpable por lo que nace en tu interior y comienzas a sentirte responsable por lo que haces con eso. Esa es la diferencia entre vivir dividido y vivir con poder. Conozco el silencio de la culpa. Conozco el cansancio de prometerte que vas a cambiar y volver a caer.
pero también conozco la libertad que se siente cuando decides rendirte de verdad, no desde el fracaso, sino desde la fe. Cuando dices, ya no quiero luchar contra mí. Quiero que tú me enseñes a canalizar esta fuerza para algo eterno. Y esa rendición no es debilidad, es la base de la fortaleza, porque solo quien se rinde con propósito puede levantarse con visión. Desde ese día, cada vez que siento un impulso, ya no lo veo como amenaza, lo veo como una oportunidad, una llamada a pausar, a respirar, a preguntar, ¿dónde puedo usar esta fuerza hoy? Y es entonces cuando esa energía empieza a derramarse en mis palabras, en mi trabajo, en mis decisiones. Empiezo a escribir con más pasión, a hablar con más profundidad, a servir con más intención. Porque ese deseo, cuando es dirigido, se convierte en vida. Y eso es lo que Dios quería desde el principio. Imagina que cada deseo que aparece en ti es una carta cerrada. En lugar de desecharla por miedo a lo que contiene, decides abrirla. Descubres que no era una trampa, sino una invitación. Te das cuenta de que ese deseo venía con instrucciones, con dirección, pero nunca aprendiste a leerlas. Y ahora que tienes la guía correcta, ahora que decides no huir de ti, sino escucharte con fe, todo cambia. Ya no vives escapando, vives integrando. Ya no pides que se apague el fuego. Pides sabiduría para usarlo bien. Y es aquí donde empieza tu nueva historia. Cuando comprendes que no tienes que elegir entre lo espiritual y lo humano. Cuando entiendes que lo humano puede ser espiritual si lo sometes al plan divino. Tu deseo no es un muro entre tú y Dios. Es un puente. Un lugar desde donde puedes decir, esto que soy, esto que siento, no me separa de ti. Me conecta contigo, si te lo entrego. Y si decides hacerlo, si decides mirar dentro de ti sin miedo y entregar lo que encuentres, Dios hará lo que solo Él puede hacer. Convertirá tus deseos en visión, tu energía en propósito, tu fuego en luz. Y esa luz no solo iluminará tu camino, también será faro para otros. Porque cuando tú aprendes a transmutar tu deseo, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu vida deja de ser una lucha silenciosa y se convierte en una historia de poder, de libertad, de restauración. Y lo más hermoso es que ya no necesitas esconder nada. No necesitas fingir que no sientes, que no luchas, que no hay fuego en ti. Porque ahora sabes que ese fuego es parte de tu diseño. Y sabes también que cuando ese fuego se entrega, se purifica, se convierte en oro. Oro que no brilla solo por fuera, sino por dentro. Oro que no solo te enriquece a ti, sino que bendice a todos los que te rodean. Hay ciclos que parecen invisibles, pero que gobiernan tu vida sin que te des cuenta. Uno de los más peligrosos es el de la autocomplacencia. Esa búsqueda constante de placer rápido, de alivio momentáneo, que al principio parece inofensiva, pero termina robándote el alma. Es sutil. Se presenta como consuelo, como escape, como una manera de calmar lo que duele. Pero cada vez que cedes a eso que sabes que te drena, algo dentro de ti se apaga. Y lo más grave es que no te das cuenta hasta que ya estás atrapado, repitiendo una y otra vez los mismos patrones que te alejan de tu propósito. No estoy hablando solo de lo físico. Estoy hablando de esa necesidad de llenar vacíos con lo inmediato, de buscar satisfacción en cosas que no tienen raíz ni fruto. Es como tomar agua salada cuando tienes sed. Sientes alivio por un momento, pero luego el cuerpo grita más fuerte. Así es la autocomplacencia, una trampa disfrazada de alivio. Pero hoy estás aquí, y eso significa que algo dentro de ti ya está despertando, que estás listo para mirar ese ciclo de frente y decir, hasta aquí. Porque cuando vives buscando placer para calmar el dolor, lo único que logras es profundizarlo. No se trata de negar tus emociones, ni tus deseos. Se trata de reconocer cuándo te estás usando a ti mismo como distracción, cuándo estás eligiendo lo fácil en lugar de lo verdadero.
Y si alguna vez te has sentido vacío después de buscar placer, eso no es casualidad. Es el alma gritándote que mereces algo más, que fuiste creado para algo más profundo que 5 minutos de euforía, que hay una plenitud que no se alcanza con gratificación instantánea, sino con alineación divina. Recuerdo una etapa de mi vida donde la autocomplacencia se disfrazaba de necesidad. Justificaba mis elecciones porque decía: estoy cansado, solo quiero desconectarme, necesito esto. Y lo que empezó como una excepción se convirtió en hábito. Un hábito que me robaba enfoque, energía, claridad. Me costaba conectar con mi visión, me costaba orar con sinceridad. Me sentía doble. Por fuera trataba de avanzar, pero por dentro algo me frenaba. Y no fue hasta que miré ese ciclo con honestidad que pude empezar a salir. Me senté conmigo y me dije: ¿realmente esto te llena o solo te adormece? Fue entonces cuando entendí que hay una diferencia abismal entre placer y propósito. El placer sin propósito te fragmenta. El placer con propósito te eleva, porque no todo lo que se siente bien te hace bien. No todo lo que alivia, sana. Y no todo lo que te calma, te construye. Pero cuando eliges renunciar a lo inmediato para abrazar lo eterno, ahí es cuando comienza tu verdadera libertad. Ahí es cuando recuperas tu dignidad. Porque nadie que viva esclavo del momento puede caminar hacia un destino de grandeza. Hay una verdad que tienes que grabarte en el corazón. Cada acto de autocomplacencia sin conciencia es un sí que le das a la distracción y un no que le das a tu propósito. Y tu propósito es demasiado importante como para estarlo negociando por momentos pasajeros. Cada vez que eliges lo fácil, postergas tu crecimiento. Pero cada vez que eliges lo correcto, aunque duela, aunque arda, aunque incomode, algo dentro de ti se fortalece. Tu espíritu se endereza, tu visión se aclara, tu carácter se afirma. Porque la verdadera recompensa no está en lo que obtienes rápido, sino en lo que construyes lento, pero firme. Imagina ahora que tu alma es un terreno fértil. La autocomplacencia lanza semillas, sí, pero son de maleza. Crecen rápido, se expanden fácil, pero no producen fruto. En cambio, cuando decides sembrar dominio propio, intencionalidad, visión, al principio cuesta, pero después ves cómo ese terreno empieza a florecer. Y esas flores no solo te nutren a ti, sino que inspiran a otros. Porque tú no fuiste creado para vivir en ciclos de vaciamiento. Fuiste creado para ser fuente. Y para salir de ese ciclo, necesitas 2 cosas: conciencia y dirección. Conciencia para identificar lo que estás haciendo realmente. Y dirección para saber hacia dónde quieres moverte. Porque el problema no es solo lo que haces, es lo que dejas de hacer cada vez que caes en ese ciclo. Dejas de construir, dejas de avanzar, dejas de servir. Y lo peor, dejas de creer en ti. Pero cuando decides romper ese ciclo, cuando eliges decirle no a lo que te drena y sí a lo que te edifica, todo cambia. Tal vez no lo ves de inmediato, pero tu alma lo siente. Tu espíritu lo reconoce y tu energía empieza a liberarse. Quiero que te visualices en un cuarto oscuro, con una lámpara en la mano. Cada vez que eliges el placer sin propósito, es como si apagaras esa lámpara un rato. El cuarto sigue siendo tuyo, pero está en sombras. Ahora imagina que eliges mantener esa luz encendida. Incluso cuando la oscuridad te llama. Ese acto de resistencia es luz, es vida, es poder. No porque estás fingiendo que no sientes nada, sino porque estás eligiendo sentir con propósito. Hay personas que pasan años viviendo en ciclos de placer y culpa, de impulso y vacío, de euforia y tristeza, y lo aceptan como normal. Pero tú no eres uno de ellos, porque ya estás viendo, ya estás reconociendo, y ese reconocimiento es el primer paso para salir. No necesitas estar perfecto, solo necesitas estar decidido. Decidido a no conformarte con una vida dividida. Decidido a buscar algo más profundo,
decidido a recuperar tu enfoque, tu energía, tu visión. Cada vez que cedes a la autocomplacencia, algo se debilita en tu espíritu. Pero cada vez que eliges resistir y redirigir, algo se fortalece. Y esa fortaleza se acumula. Se convierte en base, en estructura, en raíz. Y cuando tus raíces están firmes, tus frutos llegan solos. La energía que antes se iba en gratificaciones vacías, ahora se concentra. Se vuelve poderosa, creativa, transformadora y empieza a dar fruto en todas las áreas de tu vida. Tal vez ahora mismo estás sintiendo ese llamado, esa urgencia de romper con lo viejo, de soltar ese ciclo que te ha tenido girando en círculos. No es casualidad, es tu alma despertando, es tu espíritu diciendo, estoy listo para más. Y créeme, más te está esperando. Pero no llegará mientras sigas eligiendo lo fácil. Solo llegará cuando decidas sembrar lo eterno. Tu energía sexual no fue diseñada para usarse y desecharse. Fue diseñada para ser dirigida, para construir, para bendecir, para alimentar algo más grande que tú. Pero eso solo sucede cuando sales del ciclo, cuando cierras esa puerta con intención, cuando eliges vivir con los ojos abiertos y el corazón alineado, no desde la perfección, sino desde la verdad, desde la decisión, desde el deseo profundo de que tu vida tenga sentido más allá del instante. Y es ahí donde todo comienza a cambiar, porque ya no estás huyendo de tus impulsos, estás dialogando con ellos, estás integrando, estás transformando, estás eligiendo el camino estrecho que lleva a la plenitud, ese camino que pocos transitan, pero que los que lo eligen jamás vuelven a ser los mismos. Hoy es un buen día para decidir que no vas a seguir repitiendo lo mismo, que no vas a conformarte con ciclos de placer que terminan en vacío, que estás listo para redirigir tu energía hacia algo que valga la pena, porque tú vales demasiado como para estar regalando tu poder a lo inmediato. Tu propósito es demasiado grande como para seguir dormido en lo fácil. Romper con la autocomplacencia no es dejar de sentir, es decidir sentir con propósito. Y eso, aunque cuesta, te devuelve la vida real, la que no depende de estímulos externos, sino de una llama interna que arde con dirección. Y cuando esa llama arde, todo lo demás se ordena. Tu mente, tus emociones, tus acciones, todo empieza por alinearse con ese llamado que llevas dentro. Ese llamado que dice, tu energía es oro. No la desperdicies, úsala para construir. Y esa construcción comienza ahora. Con una decisión, con un paso, con la certeza de que lo inmediato no puede competir con lo eterno, que lo fácil nunca superará a lo significativo, y que tú no naciste para vivir atrapado en ciclos, naciste para romperlos. Hay una fuerza dentro de ti que no está ahí para que la reprimas, sino para que la transformes. Esa energía que a veces te abruma, que se presenta como deseo, como impulso, como fuego, no llegó para que la escondas. Llegó para que la dirijas. Y cuando aprendes a canalizarla, a transmutarla, a elevarla, todo comienza a cambiar. Lo que antes te drenaba, ahora te alimenta. Lo que antes se desperdiciaba, ahora se multiplica. Porque el deseo no es el final de tu crecimiento, es el inicio de tu expansión. No se trata solo de resistir la tentación, se trata de redirigir la intención. Y cuando logras eso, te vuelves creativo, enfocado, poderoso. Es como si la vida misma empezara a cooperar contigo. Tu energía se organiza, tus ideas fluyen, y tu mente deja de correr detrás de lo que agota, para empezar a construir lo que permanece. Eso es transmutar, transformar un impulso en una creación, cambiar un impulso por una visión, sustituir la urgencia por una obra. Y es en esa transformación donde empieza la verdadera abundancia. Hubo un tiempo en el que yo mismo me preguntaba por qué, si tenía tantas ideas, no lograba materializarlas.
¿Por qué me sentía agotado al final del día sin haber hecho nada que realmente valiera la pena? Y la respuesta era más simple de lo que parecía. No era falta de talento, era dispersión de energía. Había momentos en que mis deseos me llevaban a caminos que no tenían retorno. Me distraía con cosas que no dejaban fruto. Y cuando quería volver al enfoque ya era tarde. Estaba agotado. Pero cuando decidí poner esa misma fuerza al servicio de mi propósito, empecé a sentirme completo. No fue un cambio inmediato, fue una elección diaria. Cada vez que sentía esa energía queriendo desviarse, me detenía. Respiraba. Me preguntaba, ¿cómo puedo usar esto para construir? Y empezaban a fluir las respuestas. A veces escribía, otras veces entrenaba mi cuerpo, o le hablaba a alguien que necesitaba guía, o trabajaba en un proyecto que había postergado por demasiado tiempo. Al final del día, la satisfacción era distinta. Ya no era euforia vacía, era plenitud, porque había usado mi energía como un canal, no como un escape. Hay algo que ocurre cuando eliges convertir tu deseo en creación. Entras en un estado de flujo que te conecta con tu diseño. Es como si una parte dormida dentro de ti despertara y dijera, este soy yo, en mi máximo potencial. Porque lo que antes parecía lucha, se vuelve fuego creador. Y tu vida empieza a llenarse de significado. Tus relaciones cambian, tu productividad se dispara, tu visión se aclara. Porque la energía que antes se perdía en lo inmediato, ahora se convierte en una fuente inagotable de ideas, soluciones y caminos. Y eso no es algo místico o lejano. Es una consecuencia directa de tu enfoque. Cuando tú decides ser responsable con tu energía, el universo responde. Tu mente se organiza. Tu cuerpo responde distinto. Tu espíritu se siente en paz, porque estás en coherencia. No estás dividiendo tu ser, estás unificándolo. Ya no hay conflicto entre lo que sientes y lo que quieres construir. Hay alineación. Y en ese estado, todo comienza a florecer. Mira hacia tu vida ahora. Piensa en cuántas veces has sentido que tienes tanto por dar, pero terminas estancado en lugares que no te corresponden. No es casualidad. Es el reflejo de una energía que aún no ha sido dirigida. Pero eso puede cambiar hoy. Puedes tomar esa fuerza que bulle dentro de ti y convertirla en palabras, en acciones, en arte, en impacto. Puedes decidir que tu deseo ya no será un grito sin respuesta, sino una semilla de abundancia. Que cada vez que sientas ese fuego, lo usarás como motor para avanzar, no como excusa para desviarte. Y eso no requiere que te conviertas en alguien diferente. Requiere que tomes decisiones diferentes. Que digas, hoy uso esta energía para crecer, para crear, para construir algo que valga la pena. Y cuando haces eso, te das cuenta de que tienes más control del que pensabas. Que el deseo no te arrastra cuando tú sabes hacia dónde lo estás llevando. Que esa energía no es una condena. Es una bendición esperando dirección. Transformar tu energía sexual en creatividad es un acto de profunda inteligencia espiritual. Es reconocer que todo lo que te fue dado tiene un propósito. Que si sientes tanto, es porque puedes producir mucho. Que si hay fuego, es porque también hay herramientas. Que si tienes la urgencia de expresarte, también tienes el talento para hacerlo. Y que cuando canalizas ese impulso hacia algo que edifica, lo que recibes a cambio es más grande que cualquier placer momentáneo. He conocido personas que pasaron años sintiéndose culpables por su deseo, que creían que debían silenciar esa parte de sí para ser espirituales. Y sin darse cuenta, estaban apagando su propia luz. Porque la espiritualidad no es negación del cuerpo, es redención del cuerpo. No es reprimir la energía, es aprender a dirigirla, porque lo que no se transforma, se repite, y lo que se transforma, se multiplica. Cada vez que eliges crear en lugar de escapar, estás diciendo, soy responsable de lo que siento.
Y esa responsabilidad es libertad. Ya no vives como víctima de tus impulsos, sino como líder de tu energía. Ya no haces las cosas porque no pudiste evitarlo. Las haces porque elegiste el mejor camino. Y en esa elección, tu vida entera se reconfigura. Tu poder regresa, tu confianza se restablece. Y la abundancia empieza a fluir no desde afuera, sino desde dentro. La abundancia real no viene solo del dinero o de las oportunidades. Viene de tu capacidad de canalizar lo que sientes hacia lo que deseas. De dejar de vivir en reacción para empezar a vivir en creación. Y cuando haces eso, todo cambia. Tu mirada tiene otra fuerza. Tus palabras tienen otra convicción. Tu trabajo tiene otra excelencia. Porque ahora estás usando el poder más profundo que tienes para manifestar tu propósito. Ya no huyes de lo que eres. Lo integras, lo elevas, lo ofreces. Y esa integración, es lo que te vuelve poderoso, lo que te vuelve magnético, lo que te convierte en alguien que no solo habla de cambio, sino que lo representa. Porque hay una autoridad espiritual en quien ha aprendido a gobernar su energía. No necesitas gritar que estás transformado. Se nota en tu enfoque, en tu presencia, en tu disciplina, en lo que estás construyendo, mientras otros siguen atrapados en distracciones que no dejan fruto. Hoy puedes tomar una decisión distinta. Puedes mirar dentro de ti y decir, todo esto que siento tiene un propósito. No voy a desperdiciarlo, lo voy a usar. Y cuando lo hagas, verás cómo tu mundo empieza a girar de otra forma. No por magia, sino por responsabilidad. Porque la energía sexual, cuando se eleva, se convierte en creatividad, en influencia, en abundancia. Y esa abundancia no es para que te sientas superior, sino para que cumplas tu llamado con excelencia. Tu energía es oro. No la derrames en lo que te vacía. Inviértela en lo que te construye. No vivas en fragmentos cuando puedes vivir en plenitud. No te conformes con momentos cuando puedes crear legado. Ese fuego que a veces te inquieta, solo está esperando ser dirigido. Y cuando lo haces, cuando decides vivir con intención, tu deseo se convierte en diseño. Y tu vida se vuelve una obra maestra en manos del propósito. Hay vacíos que no se sienten al principio, pero que con el tiempo se hacen imposibles de ignorar. Vacíos que no tienen forma, pero que te roban la paz, la claridad, la fuerza. Uno de los más profundos es el que queda después de haber entregado tu cuerpo sin propósito. Después de haber buscado conexión en lugares donde solo había consumo. Después de haber dado una parte sagrada de ti sin que tu alma estuviera involucrada. Y ese vacío, aunque intentes negarlo, empieza a hablar. Se cuela en tus silencios, en tus pensamientos, en esa sensación de que algo se te escapa y no sabes qué. Porque el sexo sin propósito no solo marca el cuerpo, marca el alma. Y lo hace de una forma sutil, como un eco que rebota en las paredes de tu interior. Tal vez al principio te convenciste de que no era para tanto, que todos lo hacen, que mientras no te involucres, estás a salvo. Pero lo sabes. Sabes que cada experiencia deja una huella, que tu energía, cuando se entrega sin intención, se fragmenta, y que cada fragmento que dejas en otro lugar te hace más difícil volver a ti mismo. No se trata de moralismo, no se trata de reglas impuestas, se trata de restaurar tu dignidad, porque no naciste para sentirte vacío después de haber estado con alguien. No naciste para vivir apegado a recuerdos que ya no te pertenecen. No naciste para construir vínculos que se deshacen con la mañana siguiente. Tú fuiste creado para experimentar plenitud, para unirte desde el alma, no solo desde el deseo. Y esa plenitud solo llega cuando el sexo deja de ser una vía de escape y se convierte en un puente hacia el propósito. El problema no es el deseo, el problema es el uso que le das. Cuando el deseo se convierte en urgencia y la urgencia en hábito, lo que al principio parecía placer se convierte en cadena y empiezas a necesitar más para sentir menos. Buscas intensidad, pero encuentras vacío.
Buscas conexión, pero repites desconexión. Buscas paz, pero terminas más confundido que antes. Y entonces, entras en ese ciclo donde te convences de que el problema eres tú, que algo te falta, que no eres suficiente. Pero no es eso. Es simplemente que estás entregando tu poder en el lugar equivocado. Durante un tiempo viví en ese engaño. Pensaba que mientras no me involucrara emocionalmente, podía manejarlo. Pero lo emocional no se apaga con una decisión. Está en cada mirada, en cada roce, en cada palabra dicha o no dicha. Está en lo que proyectas y en lo que absorbes. Y un día me di cuenta de que no me estaba divirtiendo, me estaba vaciando. Porque por cada encuentro que no nacía del alma, había una parte de mí que se alejaba de mi centro. Mi creatividad se apagaba, mi enfoque se dispersaba, mi espíritu se sentía desenfocado. Y eso no es libertad, eso es esclavitud disfrazada de experiencia. Cuando entendí esto, sentí un dolor profundo, no por lo que había hecho, sino por lo que había perdido en el proceso. Me di cuenta de que había dado partes de mí a personas que no sabían lo que llevaban. Había compartido mi templo como si fuera un salón de paso, y entonces elegí algo diferente. Elegí recuperar mi energía, elegí volver a mi centro, elegí consagrar esa parte de mí que había entregado sin conciencia. Y no fue fácil. Pero fue liberador, porque empecé a sentirme completo otra vez. La esclavitud emocional no se rompe con culpa, se rompe con conciencia. No se trata de lamentarte por lo que hiciste, sino de decidir lo que harás con lo que aprendiste. Cada experiencia puede ser redimida si eliges aprender, si eliges perdonarte, si eliges honrarte, porque no eres lo que hiciste. Eres lo que decides construir a partir de ahora. Y si decides construir desde el respeto, desde la integridad, desde la visión, entonces cada paso que des será un acto de recuperación espiritual. Y esa recuperación no solo impacta tu presente, impacta tu futuro, impacta la forma en que te relacionas, impacta tu energía, tu creatividad, tu paz. Porque el alma que ya no está fragmentada es un alma que puede enfocarse, que puede dar sin vaciarse, que puede amar sin perderse. Y eso es lo que tú mereces. No más vínculos rotos, no más promesas sin raíz, no más entregas que te dejan sintiéndote menos. Merezcas relaciones que te eleven, no que te agoten. Hay algo hermoso en decidir cerrar ciclos, en tomar esos recuerdos que aún te atan y decir, gracias por lo que me enseñaste, pero ya no necesito quedarme aquí. Y en ese acto, recuperas partes de ti, recoges tu energía, recolectas tu poder y lo reintegras a tu visión. Porque tu energía sexual no es para ser dispersada, sino para ser concentrada. No es para que la regales sin dirección, es para que la uses con intención. Y cuando haces eso, empiezas a notar cambios reales. Tu mente se aclara. Tu cuerpo se siente más fuerte. Tus decisiones dejan de estar contaminadas por carencias. Ya no buscas desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ya no entregas para que te vean, sino porque sabes lo que vales. Ya no buscas validación en un cuerpo ajeno, porque la encuentras en tu conexión con Dios. Y esa validación espiritual es la única que no se desvanece. El sexo sin propósito te desconecta porque te saca de tu verdad. Pero cuando decides vivir desde tu verdad, todo cambia. Ya no aceptas migajas, ya no te conformas con encuentros vacíos, ya no buscas alivio, buscas destino. Y entonces, cuando llegue alguien que hable el mismo lenguaje del alma, estarás completo para dar. No desde la carencia, sino desde la abundancia. No para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. No para escapar, sino para construir. Liberarte de esa esclavitud emocional no es negar tu historia, es resignificarla, es mirar hacia atrás con compasión, pero caminar hacia adelante con determinación. Es decir, no más cuerpo sin alma,
No más deseos sin dirección. No más uniones que dejan heridas. Hoy decides restaurarte. Hoy decides caminar distinto. Hoy decides que tu energía sexual es oro y no será usada para alimentar un vacío, sino para edificar tu propósito. Cada vez que eliges dignidad, eliges libertad. Cada vez que cierras una puerta a lo que te resta, abres una ventana a lo que te suma. Cada vez que decides no repetir lo que ya sabes que te daña, estás sanando, estás creciendo, estás volviendo a ti. Y ese regreso, ese reencuentro contigo mismo, es lo que Dios haya estado esperando. Porque no te quiere perfecto, te quiere despierto, te quiere alineado, te quiere libre. Y esa libertad comienza con una sola decisión: usar tu energía con propósito. Hay vínculos que no llegan a tu vida por azar, sino por la frecuencia que emites. Energía llama a energía. Y cuando tu energía está desordenada, cuando tu deseo no tiene dirección, empiezas a atraer personas que reflejan ese mismo caos. Relaciones que parecen intensas al principio, pero que terminan drenándote. Conexiones que se sienten profundas en la superficie, pero que en el fondo solo repiten un patrón de desenfoque. No es castigo, es espejo. Es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de ti. Si tu deseo no está alineado con tu propósito, tus relaciones tampoco lo estarán. No es suficiente querer amor si tu energía grita necesidad. No basta con pedir estabilidad si tu frecuencia vibra en carencia. Lo que atraes no responde a tus palabras, responde a tu vibración. A ese campo invisible que emites con cada pensamiento, cada decisión, cada impulso no gestionado. Y si no hay conciencia, te verás atrapado una y otra vez en relaciones que no te construyen, sino que te desconectan de lo que eres. Relaciones donde el cuerpo se involucra, pero el alma se apaga, donde la pasión confunde y el propósito se diluye. Cada persona que se cruza en tu camino te deja algo, pero no todo lo que te dejan te ayuda a avanzar. Hay personas que te conectan con tu esencia y otras que te arrastran a tu versión más dormida. Y cuando tu energía sexual no tiene claridad, es como si caminaras con los ojos vendados, eligiendo desde la urgencia, desde el hambre, desde la ansiedad de ser validado. Y entonces, aunque tu alma grite por profundidad, terminas abrazando vínculos vacíos. Te enredas en emociones que no nacen del alma, sino de la necesidad de no estar solo. Pero esa necesidad no se resuelve con alguien más. Se resuelve con una decisión interna: poner orden. Orden en tus pensamientos, orden en tus prioridades, orden en lo que eliges permitir. Porque el desorden externo solo es el reflejo del caos interno. Y cuando decides empezar por dentro, algo empieza a alinearse fuera de ti también. Las personas que antes te parecían irresistibles, ahora ya no te atraen. No porque cambien ellos, sino porque cambias tú. Tu energía empieza a refinarse, a volverse más clara, más exigente, más digna. Y eso eleva el nivel de las relaciones que estás dispuesto a permitir. La energía sexual es poderosa, pero si no está sujeta a propósito, se convierte en un imán para experiencias que no te corresponden. Es como si encendieras un faro en medio de la noche, sin saber hacia dónde lo estás dirigiendo. Iluminas todo, pero no construyes nada, y atraes barcos que no vienen a quedarse, sino a anclar por una noche. Eso no es conexión. Eso es confusión con intensidad. Y tú no fuiste creado para vivir confundido. Fuiste creado para vivir enfocado. Durante una etapa de mi vida, repetí ese patrón sin darme cuenta. Conocí a personas que despertaban mi deseo, que me hacían sentir visto, importante, deseado. Pero con el tiempo, entendía que no compartíamos dirección. No había visión en común. No había un porqué. Solo había atracción, y esa atracción, cuando no está unida al alma, se disuelve con el tiempo. Dejas de sentir lo que creías que era amor y descubres que solo era hambre emocional.
una forma de tapar vacíos con cuerpos, de llenar silencios con conversaciones que no tenían profundidad. Y cuando esas personas se iban, me quedaba yo con la sensación de haberme alejado más de mi propósito. Como si cada vínculo sin raíz me hubiera sacado un poco más del camino. Como si cada vez que elegía desde la necesidad, estaba traicionando a mí mismo. Porque eso es lo que pasa cuando tu energía sexual no está en orden. Atraes desde la carencia, no desde la plenitud, y entonces terminas enredado en relaciones que no te suman, sino que te dispersan. Pero todo cambió cuando decidí que no iba a seguir eligiendo desde el hambre, que no iba a permitir más vínculos sin dirección, que no iba a entregar mi energía a personas que no compartían mi visión, no desde la arrogancia, sino desde la conciencia. Desde el entendimiento de que no puedo caminar hacia mi propósito si estoy constantemente desconectado de mí mismo. Y entonces la energía que antes se desperdiciaba en mantener relaciones sin raíz, empezó a concentrarse en construir la vida que sabía que podía tener. Y en ese proceso, todo se transformó. Mi discernimiento se agudizó, mi intuición se volvió más fuerte, mi dignidad dejó de ser negociable. Porque cuando sabes quién eres, no aceptas menos de lo que mereces. No te dejas llevar por lo urgente, no cedes ante lo que brilla. Si sabes que no tiene fondo, prefieres la espera con propósito que el vértigo de una relación sin alma. Prefieres la soledad digna que la compañía que te fragmenta. La gente suele decir que uno atrae lo que es, pero también atraes desde donde estás vibrando, desde el nivel de conciencia con el que eliges. Y si eliges desde el vacío, eso es lo que se manifiesta. Relaciones huecas, conexiones fugaces, historias que prometen mucho, pero no dejan nada. Pero si eliges desde la visión, desde la claridad, desde la plenitud, entonces atraes lo que te construye, lo que te acompaña, lo que te eleva. Y eso solo ocurre cuando tu energía sexual ya no está dispersa, sino canalizada. No se trata de cerrar tu corazón, ni de reprimir tu deseo, se trata de honrarlos. De entender que no todo lo que te atrae merece tu entrega, que tu cuerpo no es moneda de cambio, que tu energía no está para ser explotada, sino dirigida. Y cuando eliges esa dirección, todo en ti cambia de frecuencia. Tu lenguaje cambia, tu mirada cambia, tus decisiones cambian. Y lo que antes parecía normal, ahora te resulta ajeno, porque la normalidad que te alejaba de tu propósito ya no te representa. Ahora solo aceptas lo que te respeta, lo que te honra, lo que te acompaña en tu camino. No porque te falte amor propio, sino porque lo tienes en abundancia. Porque entendiste que el deseo sin dirección te desvía, pero el deseo con conciencia te guía. Y ese tipo de deseo, ese que se somete a tu visión, ese que se alinea con tu propósito, es el que te lleva a relaciones que realmente importan. Relaciones donde el silencio no es incómodo, donde la mirada no juzga, donde el cuerpo no es lo primero, donde el alma tiene voz. Relaciones que no exigen que te apagues para encajar, que no te piden que dejes de ser tú para que funcione, que no se alimentan de tus inseguridades, sino que fortalecen tu valor. Y ese tipo de relaciones solo llegan cuando tu energía ya no está fragmentada, sino integrada. Desde ese estado ya no buscas compañía desde el miedo, sino desde la abundancia. No buscas que te completen, porque sabes que ya estás completo. No buscas que te salven, porque sabes que tú eres responsable de tu camino. Y es desde ahí, desde ese espacio de integridad, que se manifiesta lo que sí te corresponde. Lo que no compite con tu propósito, sino que lo celebra. Lo que no apaga tu luz, sino que la potencia. Todo lo que estás atrayendo en este momento tiene una raíz en lo que estás permitiendo. Y todo lo que estás permitiendo tiene origen en cómo estás usando tu energía. Si hay caos afuera, revisa dentro. Si hay desconexión en tus relaciones, revisa cómo estás conectando contigo, porque tu entorno no se transforma hasta que tú te transformas.
Y esa transformación comienza cuando entiendes que tu energía sexual es una semilla. Puede dar fruto, puede dar sombra, puede dar dirección, pero depende de dónde la siembres y con quién la compartas. No naciste para vivir atrapado en vínculos que te desenfocan. Naciste para construir relaciones que te impulsen, para caminar con personas que no se alimenten de tu fuego, sino que lo cuiden, que lo honren, que lo entiendan. Pero para atraer eso, necesitas ser eso. Necesitas habitar tu energía desde el propósito, desde la intención, desde la conciencia plena de que no todo lo que se presenta es para ti, pero lo que sí es para ti nunca te pedirá que te abandones. Hay decisiones que parecen locura desde afuera, pero que desde adentro se sienten como renacimiento. Apartarte un tiempo del placer físico no es negarte a la vida, es prepararte para vivirla con más conciencia. El celibato no es castigo, es poder reservado. Es energía que no se dispersa, sino que se condensa para manifestar algo más grande. Y cuando decides recorrer ese camino por elección, no por obligación, algo se enciende dentro de ti. El cuerpo se calma, la mente se aclara y el alma empieza a hablar con más fuerza. Alejarte de lo sexual por un tiempo no significa reprimir tu naturaleza, sino refinarla. Se trata de detenerte para escuchar, de limpiar el canal por donde fluye tu creatividad, tu intuición, tu sabiduría. Se trata de proteger tu energía para que no se pierda en distracciones que no construyen. Cada día que eliges guardar esa fuerza, no la estás perdiendo, la estás acumulando. Y esa acumulación se siente en tu mirada, en tu voz, en tus decisiones. Cuando caminas en celibato consciente, ya no eliges desde el deseo urgente. Empiezas a ver con más claridad quién eres y qué necesitas. Te haces selectivo no por orgullo, sino por propósito. Ya no entregas tu cuerpo al azar, porque sabes que es sagrado. Y en ese proceso, tu vibración cambia. Tu vida empieza a tomar otra forma. Porque cuando no buscas en otros lo que ya estás cultivando dentro de ti, entonces te vuelves completo. Y desde esa completud, el mundo responde distinto. El propósito se intensifica. Y la abundancia deja de ser búsqueda para convertirse en reflejo. Hay una bendición que no se manifiesta hasta que decides consagrar lo más íntimo de ti a algo más grande que tú. No se trata de un premio que cae del cielo por portarse bien. Es un estado de alineación interna que atrae lo que tu alma realmente necesita. Porque cuando decides vivir tu sexualidad con propósito, no estás renunciando al placer. Estás abrazando la plenitud. Y la plenitud es mucho más profunda, más estable, más poderosa que cualquier estímulo momentáneo. Consagrar esa parte de ti es reconocer que tu energía sexual no es un impulso cualquiera, es una llave espiritual. Y si la entregas con sabiduría, si decides colocarla al servicio de tu visión, entonces esa llave abre puertas que antes parecían cerradas. Comienzas a experimentar claridad en medio del ruido, dirección en medio de la confusión, paz en medio del deseo. Ya no estás dividido entre lo que sientes y lo que quieres. Hay armonía, hay poder, hay enfoque. Cuando ofreces lo más sensible de ti como acto de honra, lo que recibes de vuelta no es escasez, es expansión, porque el universo no responde a sacrificios vacíos, sino a decisiones con propósito. Tu decisión de vivir tu energía sexual desde lo sagrado empieza a impactar todo, tus pensamientos, tus relaciones, tus metas. Ya no eliges por impulso, eliges por visión. Ya no entregas por ansiedad, entregas por amor. Y ese amor nace primero en ti. Un amor que no se basa en sentirte deseado, sino en sentirte alineado. Y en ese estado, las bendiciones llegan como reflejo. No por magia, sino porque ahora estás caminando en coherencia. Te vuelves tierra fértil. Y todo lo que plantes ahí, florece. Las oportunidades no se escapan. Las relaciones correctas no se confunden con las fugaces. Tu energía ya no va detrás de lo que brilla. Ahora atrae lo que permanece.
porque el fuego que antes quemaba sin dirección, ahora ilumina tu camino. Y cada paso que das se vuelve más firme, más claro, más lleno de sentido. Eso es lo que pasa cuando consagras tu sexualidad. Recuperas el poder de tu diseño original. Ya no hay culpa, ya no hay confusión, solo hay enfoque. Y desde ese enfoque, lo que antes era lucha, se vuelve canal. Lo que antes era carga, se vuelve fuerza. Lo que antes era motivo de caída, se convierte en plataforma de elevación, porque lo que Dios toca no se apaga, se purifica, se ordena, se multiplica. Y tú estás aquí porque estás listo para multiplicar. No desde el vacío, sino desde la integridad. No desde el deseo desenfrenado, sino desde la intención consagrada. La bendición llega no como un regalo externo, sino como un despertar interno, como un fuego que ya no te consume, te dirige, como una fuente que ya no se desperdicia, se administra con sabiduría. Esa es la señal de que algo cambió, que tu energía sexual ya no te gobierna. Ahora tú la gobiernas, y desde ahí, todo lo que antes parecía inalcanzable comienza a tomar forma. Porque el oro que hay en ti, al fin ha sido puesto en manos del propósito, y desde ahí, solo queda crecer. Cuando decides recuperar tu energía, no solo estás tomando control de tu cuerpo, estás reclamando tu alma. Estás diciendo, mi poder ya no será negociado por gratificaciones vacías. Estás recordando que dentro de ti hay una fuerza que fue diseñada para crear, para edificar, para multiplicar. Esa fuerza que antes parecía tu debilidad, ahora se convierte en tu canal de expansión. Porque ya no actúas desde la urgencia, actúas desde la intención. Ya no deseas para llenar un vacío, deseas para cumplir un propósito. Has caminado por un terreno donde muchos tropiezan. Has sentido el peso de impulsos que querían dominarte. Has probado la distracción disfrazada de alivio. Y aún así, estás aquí, decidiendo volver, decidiendo elegir con conciencia, decidiendo convertir tu deseo en una llama que ilumina, no que consume. Y eso no solo es valentía, es sabiduría. Porque mientras otros siguen atrapados en la confusión, tú has despertado. Has visto lo que significa transmutar. Has entendido que el oro no se encuentra afuera, se revela dentro. Hoy sabes que tu energía sexual no es un enemigo, es un tesoro esperando dirección. Que cuando dejas de desperdiciarla en lo inmediato, se transforma en un imán para lo eterno. Que cuando la consagras con humildad y firmeza, todo en ti se ordena. Ya no necesitas huir, ya no necesitas callar. Ahora tienes herramientas, tienes entendimiento, tienes visión. Y con visión, tu camino se abre. Tus decisiones se vuelven firmes. Tu espíritu encuentra paz. Cada parte de este proceso ha sido un regreso, un viaje de vuelta a ti, a lo sagrado, a lo verdadero. Porque el verdadero poder no está en resistir por miedo, sino en elegir por amor. Amor a tu propósito, amor a tu esencia. Amor a la vida que mereces construir desde la integridad. Ya no hay división entre lo que sientes y lo que crees. Ahora hay coherencia, hay unidad, hay propósito. Has aprendido a observar tu deseo sin culpa, a dirigir tu energía sin represión, a construir relaciones desde la plenitud, no desde la necesidad. Has aprendido que el celibato no es castigo, sino una estrategia para expandirte. Que cada vez que dices no a lo que te fragmenta, estás diciendo sí a lo que te eleva. Y que cada decisión consciente, que cada día que eliges honrar tu energía, estás abriendo espacio para recibir algo más grande. Y lo más poderoso de todo es que esto no termina aquí. Esto apenas empieza. Porque lo que sembraste en este camino, la conciencia, la intención, la integridad, ahora comienza a dar fruto. Fruto en tus pensamientos,
fruto en tus relaciones, fruto en tu creatividad, tu enfoque y tu paz. Y ese fruto no solo será para ti, será para otros. Porque cuando tú transmutas tu energía, te conviertes en faro. En testimonio vivo de lo que ocurre cuando alguien elige caminar con propósito. Muchas gracias.